Bienvenidos a esta sexta sesión. Ahora vamos a ver un tema interesante, bastante meticuloso, por decirlo de un modo, en donde se pide mucho también sumar todos los conocimientos de las sesiones anteriores por el hecho de que vamos a ver elementos dentro de una oración. Yo he recomendado desde el primer momento que esto se avanza paso a paso, punto por punto, y se llega luego a una reacción eficiente, eficaz, institucional y profesional cuando abarco todos estos conocimientos. Entonces, ya estamos entrando en un tema un tanto más técnico. Siempre lo veo de algún aspecto bastante profesional, digamos, y digo, siempre hay filtros, siempre hay reglas. Entonces, no escapemos de esos filtros, de esas reglas, por un tema de, digamos, propio de una reacción original. En otro aspecto, de repente, en otros ambientes podría ser. Hay ciertas licencias literarias, licencias publicitarias, pero en la redacción profesional se mantiene las estructuras y las normas. Entonces, para una buena sintaxis debemos conocer algunas reglas que son importantes. Y vamos a ver todos aquellos elementos pequeños que suman a una buena composición de la oración. Ya no vamos a ver, digamos, lo básico, lo que es un sujeto, un predicado, es obvio que no lo vamos a ver. Sin embargo, yo recomiendo que al margen de lo que veamos hoy día, ustedes lo relean, lo repasen. ¿Por qué? Lo recuerden, porque todos sabemos, bueno, el sujeto, pero ¿cómo identifico un sujeto? Es importante identificar un sujeto para luego saber la acción de ese sujeto, los componentes de la acción de ese sujeto, si concuerda en género, en número, en tiempo, el verbo es adecuado, el pronombre es adecuado. Por eso es importante. Es importante saber la acción, es importante saber el objeto de esa acción para identificar una vez más dónde se encuentra correctamente colocada una coma, por ejemplo. Todo suma, todo suma. Entonces, en cuanto a sintaxis, aquí hay un tema que yo creo que a ustedes les va a servir muchísimo, que es el famoso queísmo y dequeísmo. Todos, de alguna manera, debemos haber escuchado y caemos constantemente en el error de coloco o no coloco la preposición de, va o no va, queísmo y dequeísmo. Entonces, aquí vamos a ver un filtro que es infalible, digamos, infalible, en donde nosotros vamos a decir, ahora sí, ya no me equivoco en queísmo o dequeísmo. Antes vemos este breve video o vídeo de Fundeu, que es totalmente público, abierto, está en la página web de ellos, que yo recomiendo que lo vean también porque actualiza constantemente la lengua. Miren este de aquí. Cuando uno se entera siempre de algo. Esto es así en todos los casos, incluso cuando aquello de lo que uno se entera viene precedido por la conjunción que. Por ello, no es apropiado decir, por ejemplo, me enteré que había ganado, mientras que si lo es, me enteré de que había ganado. Ni tampoco se enteró que la noticia era falsa, sino se enteró de que la noticia era falsa. La clave está en no suprimir en esos casos la preposición de. Bien, pero ¿cómo identifico cuándo suprimir o no la preposición de? Aquí viene una fórmula o un filtro que ustedes van a descubrir, digamos, si es que no lo tenían muy claro, para identificar en qué momento queísmo y dequeísmo sucede en mi oración. Entonces, hagamos lo siguiente. El queísmo, eliminación inadecuada de la preposición de antes del relativo que. Es decir, cuando yo saco, suprimo, borro la preposición de, cuando sí debe ir la preposición de. Y el queísmo, en lo contrario, uso incorrecto de la preposición cuando no debería ir, en todo caso. A ver, vamos a ver los ejemplos. Cuando yo digo, ahora estoy seguro que vendrá, ahí, ¿por qué está mal? Ahora estoy seguro que vendrá. Lo correcto sería, ahora estoy seguro de que vendrá. Ahora, ¿por qué se escribe con la preposición? Porque aquí viene el primer filtro. Cuando yo veo una oración y dudo, mi técnica es colocar la palabra algo.
es la técnica evaluada, digamos, aprobada por la Real Academia Española, bueno, y otras academias de la lengua en donde dicen, bueno, lo correcto, lo recomendable es colocar la palabra algo y la reemplazo con lo siguiente. A ver, aquí en el ejemplo. Ahora estoy seguro de algo o estoy seguro algo. ¿Qué suena mejor? ¿Qué suena coherente? ¿Qué suena correcto? ¿Seguro de algo o seguro algo? Yo estoy seguro de algo. ¿De qué estoy seguro? Estoy seguro de que vendrá. Entonces, la palabra algo me sirve a mí como para pasar el filtro y decir coherentemente, se entiende, se escucha y se lee bien cuando yo agrego ahora estoy seguro algo o ahora estoy seguro de algo. Funciona con la preposición de algo. Estoy seguro de que vendrá. En el caso del dequeísmo, por ejemplo, aquí, a pesar de su indiferencia, pienso de que debes ir. ¿Está bien o está mal? ¿Por qué estaría mal? En el caso anterior veíamos que faltaba la preposición. Aquí, por lógica, estoy colocando la preposición de incorrectamente. Entonces, ¿qué es lo que yo debo decir? Una vez más, la palabra algo es recurrente para servir como filtro. A pesar de su indiferencia, ¿pienso algo o pienso de algo? Yo pienso algo. ¿Qué piensas? Pienso que debes ir. Pienso algo. A pesar de su indiferencia, pienso algo. Pienso que debes ir. No funciona con la preposición de. Yo no pienso de algo, yo pienso algo. La preposición de, en este instante, está sobrando. Eso se llama el dequeísmo. Entonces, el queísmo y dequeísmo son bastante sensibles, pero la fórmula es que yo aprenda a identificarla con la palabra algo. Si la expresión que se puede reemplazar por algo y es coherente, suena bien, es innecesaria entonces la preposición de. Por ejemplo, lo que decíamos hace un momento atrás. ¿Pienso algo o pienso de algo? Ustedes lógicamente van a decir, yo pienso algo, yo no pienso de algo. Cuando pienso, pienso algo. Entonces, ya no está la preposición de ahí, no debe estar la preposición de ahí. Entonces, lo correcto es, pienso que debes ir, porque pienso algo, pienso que debes ir. Y en el caso del queísmo, si la expresión de que se puede reemplazar por de algo y es coherente, es necesaria la preposición de. Lo mismo, el ejemplo hace un momento, estoy seguro que vendrá. ¿Yo estoy seguro algo o estoy seguro de algo? Ustedes mismos háganse la pregunta mentalmente, ¿estoy seguro de algo o estoy seguro de algo? ¿Cómo lo formulo? En mi mente, normalmente diría, estoy seguro de algo. ¿De qué estás seguro? Estoy seguro de que vendrá. Entonces, en la práctica, lo que yo debo hacer es reemplazar con algo las palabras que están escritas después de la preposición de o que. Entonces, ahí entra la fórmula. Esto es algo que nosotros debemos practicar con muchos ejercicios, en realidad, pero es cuestión de, por experiencia le digo, en cuestión de repente minutos, ya ustedes tienen claro cuáles son los filtros, tienen la técnica y nunca más se van a volver a equivocar en estos casos. Vamos a hacer algunos ejercicios para que ustedes puedan identificar fácilmente esto. Bueno, pero lo vamos a hacer en unos minutos. Aquí seguimos viendo el análisis, digamos, de las oraciones, de la sintaxis, para luego entrar a los ejercicios. Entonces, la recomendación es que ustedes pasen el primer filtro, que es el tema de algo. Yo pienso algo, yo no pienso de algo. Pienso algo. ¿Qué piensas? Que debes ir. En el caso de queísmo, yo digo, ¿estoy seguro algo o estoy seguro de algo? Estoy seguro de algo. Entonces, estoy seguro de que vendrá. Este es el caso del queísmo y dequeísmo. Con la práctica lo vamos a resolver fácilmente. En la sintaxis también hay otro elemento importante. Otro elemento importante es el gerundio. Es algo muy famoso, digamos, el decir el gerundio es un error. No es un error. El gerundio existe y es correcto en el uso diario también. En realidad, es correcto el 90% de las veces. Hay un porcentaje muy pequeño en donde yo fallo. El ando, endo famoso, que uno dice, no, pero es un error. Es un error
cuando está mal usado, que son dos casos en realidad. Todos los demás usos son correctos. Los que ustedes están viendo en pantalla son correctos. ¿Cuándo es correcto? Para no entrar tanto a lo conceptual. Lo correcto es el tema de gerundio cuando yo estoy hablando en simultáneo, un momento, está sucediendo la acción en este instante, entonces el gerundio funciona. Por ejemplo, llegó cantando, claro. Hay dos verbos, hay dos acciones, llegar y cantar, pero en simultáneo funcionan. Una persona puede entrar cantando, llegar silbando, porque es una acción en simultáneo, está sucediendo en ese instante. Entonces, funciona. Ahí ustedes pueden ver gerundio de modo, de tiempo, continuidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todos, en realidad, están funcionando en ese instante. Está sucediendo en simultáneo. Entonces, no hay inconveniente. Pero ¿cuándo viene el inconveniente? ¿Y cómo yo identifico el problema del gerundio? Hay dos casos, ¿está bien? Como prácticamente todo lo que les muestro aquí, todo es una cuestión técnica, todo pasa por filtros. Entonces, siempre hay preguntas, siempre hay observaciones que yo debo hacer. ¿Cuándo son los dos casos de errores del gerundio? Aquí está. El uso con sentido de posterioridad. ¿A qué se refiere? A ver. Yo les dije hace un momento que el gerundio es correcto cuando sucede en el instante, pero cuando hay una separación, cuando ya se entiende que son dos acciones separadas y cuando el verbo está, el principal ya funcionó, el secundario pues tiene que ser formulado separado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando yo digo llegó sentándose en la carpeta, por lógica no puede suceder, una persona no entra sentándose. Pero aquí le aplico la técnica. Llegó es una acción y una acción posterior, por eso dice con sentido de posterioridad, es que se sienta. Llega, observa y se sienta. Llega y luego se sienta. ¿De acuerdo? Son dos acciones diferentes. Entonces, mi observación es, si no está sucediendo en el instante, en simultáneo, porque una persona sí puede llegar saltando, por ejemplo, pero no puede llegar sentándose, entonces la separo. Y digo, llegó y se sentó. Claro, son dos acciones diferentes. Lo mismo sucede aquí. Cuando digo, el avión se estrelló siendo encontrado al día siguiente. No se estrelló siendo, porque no puede ser que se estrelle y al instante sea encontrado. Son dos acciones diferentes. Una vez más, con sentido de posterioridad. La primera acción es se estrelló, es lo principal. El avión de quien hablamos, ese sujeto, le decía hace un momento atrás, identifico al sujeto, identifico su acción, que es la principal, el núcleo del predicado. Entonces digo, bueno, esta es otra acción. Y no está pasando en este momento. Sucede después. Ahí es donde yo diferencio el gerundio. No en simultáneo, sino en posterior. Y digo, el avión se estrelló y luego fue encontrado. Al día siguiente fue encontrado. No puede ser que se estrelló y se encontró al instante. El avión se estrelló y fue encontrado al día siguiente. Se entiende entonces que el gerundio bien usado es en sentido de simultáneo, en ese instante, y mal usado es cuando yo lo quiero, mal usado es cuando con sentido de posterioridad. ¿De acuerdo? Entonces, identifico que son dos acciones diferentes, en tiempos diferentes, y entonces debo separarlas. Y el otro caso del mal uso de gerundio es muy evidente, y fácil de identificar también como cuando lo uso como adjetivo. ¿Qué quiere decir como adjetivo? Califica el adjetivo, ¿no es verdad? Califica. Entonces cuando yo digo el cofre conteniendo joyas valiosísimas fue robado, conteniendo, ando, endo, entonces hasta puede ser hasta algo cacofónico, suena mal, el cofre conteniendo. El cofre puede ser bonito, el cofre puede ser grande, el cofre puede ser feo, pero el cofre no puede ser conteniendo. El cofre conteniendo no existe. El cofre que contiene joyas valiosísimas fue robado. Claro, porque ando, endo no califica a nadie o a nada. El cofre que contenía o que contiene joyas valiosísimas fue robado. Si yo solamente encierro cofre conteniendo no tiene ningún sentido. Entonces, no puede ser usado como un adjetivo. El cofre que contiene joyas valiosísimas fue robado. Lo mismo aquí, la universidad aceptando. Si yo encierro universidad aceptando, no existe esa composición. La universidad que aceptó, que acepta a menores de edad, ha sido galardonada.
aquí está usándose el ando-endo como un adjetivo. La universidad que acepta menores de edad ha sido galardonada. Estos son los dos casos de mal uso de gerundio. Para todo lo demás, sí sirve. No está mal el uso de gerundio, al contrario. Es bien usado la mayoría de veces, pero cuando ahí entra mi mal uso de la lengua, yo empiezo a redactar un documento formal y quizá por una cuestión de mal conocimiento de las reglas, no solo de las comas, de los signos, de los puntos que hemos visto en otra sesión, se le suma el mal uso de la sintaxis, caigo en el error. Más allá de queísmo y de queísmo que vimos hace un momento, el gerundio también es un error constante. Los dos usos que no debo practicar es con sentido de posterioridad, que son dos acciones diferentes, y como adjetivo, no existe como adjetivo. Además está el uso de los relativos, muy famoso el qué, cuál, cuáles y bueno, sus variantes. Es recomendable hacer lo siguiente, pero el cual tiene hambre en realidad puede ser mejorada la reacción cuando yo digo quién, porque es un sujeto, es una persona. Qué también, el qué, es relativo. Es quién es recomendable cuando es un sujeto y cuando es un objeto, ¿cómo sería? Bueno, aquí las cuáles sería sujeto, quién es, y como objeto sería mi calculadora, la cual lo modificaríamos ya no por quiénes, sino por cuál sería. Obviamente mi calculadora, que es un objeto, la que o que está malograda se perdió. Entonces sumamos todos estos pequeños elementos y vamos entrando a la composición ya de oraciones para luego entrar a los párrafos y luego entrar ya a otras estructuras más profundas. ¿Cuáles son los errores que ustedes pueden identificar aquí? Fácilmente ustedes pueden ver que existe, en el primer caso, Ministerio de Trabajo proyectan reducir trabajo infantil, una falta de discordancia, mejor dicho, hay una discordancia entre el Ministerio de Trabajo, que es el sujeto del ministerio, estamos hablando, y el verbo, porque el ministerio es uno, pero el ministerio proyecta, ¿no es verdad? Reducir trabajo infantil. Se nota que hay una mala práctica de reacción y también de planteamiento de idea, porque el Ministerio de Trabajo no proyecta reducir trabajo infantil. En realidad, el trabajo infantil no existe, ¿no? Es una explotación infantil. Pero si hacemos foco solo en el tema de sintaxis, el sujeto es uno y el verbo debe ser coordinado. Esto se llama un problema de discordancia que vamos a ver dentro de la sintaxis. Energía eólica impulsarán en Piura, anuncia Treyes. ¿Cómo es esto? Está completamente al revés la oración. Si yo quiero componerla bien, bueno, podría identificar el sujeto, podría hacer una modificación y decir Treyes anuncia impulso de energía eólica en Piura. Porque impulsarán quiénes, qué. Estamos hablando del sujeto que es Treyes, su acción es anunciar y su objeto lo que decía es impulsar. Treyes anuncia impulso de energía eólica en Piura. Entonces, para eso me sirve a mí identificar los elementos de una oración. Les recomendaba hace un momento que ustedes identifiquen los elementos. El sujeto, el verbo, su objeto, su complemento, todo eso me sirve para hacer una buena composición. Entonces, la sierra es la más afectada con desnutrición. No es con desnutrición, es afectada por la desnutrición. La sierra es la más afectada por la desnutrición. Auto lo atropellan, en realidad, o auto lo atropella, porque el artículo, ahí estamos hablando, bueno, de un pronombre, en realidad lo atropella al sujeto, a uno, ¿se entiende? Entonces, una vez más, entre el sujeto y la acción debe ser coordinada. Y aquí Bombas no los asusta. Bueno, estamos una vez más hablando del pronombre, los, parece que fuera varios, entonces no puede asustar a varios. Bombas no los asustan, estamos hablando de una cantidad. Y bueno, de ahí hacia adelante estos son los famosos errores sintácticos que se unen con queísmo, dequeísmo y gerundio. Entonces todo esto hace que yo tenga una mala reacción. De repente algo muy pequeño como esto, gobierno destina, en realidad no es que destinan, porque estamos hablando de un gobierno.
Y entonces lo primero que vamos a identificar aquí es la falta de implicancia. ¿Qué es una falta de implicancia? Cuando el sujeto no termina su acción, cuando el sujeto, su predicación, su acción no está del todo terminada. Aquí me sirve lo que yo he venido analizando anteriormente. Por ejemplo, cuando yo digo lo siguiente: los parques naturales que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad y que por estas razones políticas serán dadas en concesión para realizar explotaciones petroleras, ¿qué sucede? ¿El sujeto de la oración cuál es? Bueno, los parques naturales. Estamos hablando de los parques naturales, pero ¿qué se dice de los parques naturales? Aquí viene algo interesante. Cuando yo identifico el sujeto, lo que debo identificar es su acción, el desarrollo de su acción. Y aquí viene lo que hemos analizado con anterioridad, y por esto me sirve el uso de los signos también. Cuando yo digo los parques naturales que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad y que por razones políticas serán dadas en concesión para realizar explotaciones petroleras, es una oración inmensa. Lo correcto sería lo siguiente: yo digo los parques naturales, que es un elemento trascendental en una oración de sintaxis. Cuando aparece que, quienes, cuyos, cuyas, me advierte que la oración tiene que terminar. Por eso, cuando ustedes vean una oración que aparentemente no termina, no borren el qué, no borren el quién, no borren el cuyos. Déjenlo y analicen la oración, cuál es el sujeto y cuál es su acción. Aquí es los parques naturales, el sujeto de la oración, que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad y que por razones políticas serán dados los parques en concesión para realizar explotaciones petroleras, porque esas dos comas están encerrando una explicación. Los parques naturales, toda la explicación, serán considerados Patrimonio de la Humanidad para los siguientes 20 años, algo así. Entonces yo debo terminar la oración correctamente. La falta de implicación es cuando no termina la acción. Aquí el sujeto de la oración son los libros de escritura pictográfica, que una vez más apareció el elemento que. Eso me quiere decir que es una implicación. Va a terminar, o debería terminar, que conservan historias transmitidas de generación en generación. ¿Qué sucede? Debo completarlo y decir: los libros de escritura pictográfica que conservan historias transmitidas de generación en generación, la acción han sido robados los libros. Lenguaje, sujeto, que es un curso necesario para los que llegan después. Una vez más, en todos lados aparece que. Lenguaje, que es un curso necesario para los que se llegan después, explicativas, debe ser aprobado con 13. Debe ser aprobado la acción y el objeto. Una vez más, eso me interesa a mí, el análisis de la oración. Y aquí viene, en segundo lugar, aparte de la implicancia que es el sujeto con su acción, vienen las discordancias. Dentro o debajo del marco de discordancias hay varios pequeños elementos: número, tiempo, género, que pueden causar que yo me distraiga de repente una oración larga, pero para una buena sintaxis, y lo que ya estamos avanzando en el análisis de un buen documento y la reacción eficaz, yo lo que debo hacer es coordinar los rasgos gramaticales, género, número, etcétera. Por ejemplo, cuando yo digo la coordinación entre el sustantivo y el adjetivo. El sustantivo, por ejemplo, mochila. A la mochila, que es femenino, obviamente la mochila se presta o es prestada porque es la mochila. Entonces, le pedí prestada una mochila. Tiene que haber coordinación entre el sustantivo mochila, que es femenino, y la acción, en este caso, prestado, no es prestada. Discordancia. Es seguro, como te comenté, la renuncia del director. ¿De qué estamos hablando? De la renuncia, una vez más, es femenino, debe estar coordinado con la acción. Es segura la renuncia. Discordancia nominal, género. ¿De acuerdo? En el otro caso, los núcleos del sujeto y predicado deben tener la misma coordinación. Por ejemplo, si yo hablo de una combinación, la combinación, una vez más, estamos hablando en femenino. Y en este caso es una. Debe ser coordinado el sujeto con su acción. Una combinación de genio para los negocios y buena suerte
convirtió, no convirtieron, porque es una combinación, convirtió a Ricardo en uno de los hombres más ricos de la región. ¿Está bien? Núcleo de sujeto con el núcleo de predicado, la acción con su sujeto. Por eso es importante identificar los elementos de una oración. Una combinación convirtió. Aquí aquella muchedumbre exasperada marcharon hasta la Plaza Bolívar. Una vez más, sujeto, muchedumbre, y su acción es marchó, porque estamos hablando de una muchedumbre. Es lo mismo que hablar de un grupo, una bandada. Estamos hablando de una, no estamos hablando de la cantidad de elementos que forman esa muchedumbre. Una muchedumbre no son varios, una muchedumbre es una, nada más. Entonces se entiende que debe ser su predicado lo mismo. Igual acá, aquella muchedumbre exasperada marchó, igual aquí. El 40% de ellos cree, porque estamos hablando de el 40, es solamente el número 40. Entonces, discordancia nominal, discordancia entre núcleos, y también existe la discordancia entre adjetivo y adverbio. Aquí es muy fino, bastante fino. Por ejemplo, cuando yo digo, la lámpara ha quedado torcida, yo estoy usando el adjetivo torcida para calificar al sujeto de la oración, que es la lámpara. Y si quiero completar la oración, digo, bueno, un adverbio. Y ese adverbio lo coloco antes del adjetivo, porque el adverbio siempre va a calificar al adjetivo. Pero el adverbio es neutral, no tiene plural, no tiene género. El adverbio se queda tal cual. ¿Esto qué quiere decir? Que no es media. En realidad es medio, porque es neutral. El adverbio es neutral. Por eso cuando yo digo estos chicos son los mejores dotados de la clase, en realidad yo estoy diciendo que estos chicos son los dotados de la clase. Mejores, en este caso, está funcionando en este caso como un adverbio. Y el adverbio no tiene plural y se queda tal cual. Muchas veces cuando uso bastantes en adverbio es bastante rápido, por ejemplo. Se hizo bastante rápido, no bastantes rápidos. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos un poco más adelante también. Entonces, se aplica para poco, se aplica para medio, se aplica para bastante, se aplica para mejor, por ejemplo, lo que está en la pantalla. Otro ejemplo de discordancia está entre los pronombres, lo que veíamos en los ejemplos hace un momento atrás, cuando decíamos dale agua a los pajaritos, por ejemplo, la acción es dar, pero el pronombre debe estar en relación con el sujeto, en este caso, dales agua a ellos. En el caso de la hoja de asistencia, estamos hablando de una, ¿no es verdad? Se la entregué, una vez más, el pronombre. Todos estos pequeños elementos suman. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cómo sería? Se celebró una misa en memoria a los mártires. Cuando yo estoy hablando o escribiendo, muchas veces cometo los errores de sintaxis con las conjunciones también. Yo celebro una misa en memoria. Yo no celebro una misa en memoria, en realidad. A ver, de acuerdo a lo conversado, tú nos representarás. Se compró una cocina a gas y es un jarabe muy bueno para la tos. Empecemos por el último. Cuando yo digo es un jarabe muy bueno para la tos, ¿qué estoy diciendo? Ahí lo que estoy diciendo es que es un jarabe muy bueno para que me dé tos o para que les dé tos a ustedes, porque no es un jarabe para la tos, es un jarabe contra la tos, ¿de acuerdo? Igual en los otros casos, yo no digo celebro una misa en memoria a, yo celebro una misa en memoria de los mártires, ¿de acuerdo? Porque es en memoria de algo, de alguien, ¿verdad? De acuerdo a lo conversado, yo estoy de acuerdo con algo siempre, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo conversado. ¿Y se compró una cocina a gas? No, se compró una cocina de gas, en realidad. Funciona a gas. Es un jarabe muy bueno contra la tos. Entonces, las conjunciones también son errores. Todos los pequeños elementos que hemos visto hasta ahora, las discordancias, la implicancia, el queísmo, el lequeísmo, el gerundio, van a sumar para hacer una pequeña elaboración, digamos, de lo que es una oración. Y luego viene un párrafo completo.
nosotros estamos viendo la sintaxis. Ahora ya vamos a pasar al tema de la redacción de un documento más formal. Todo hasta aquí ha sumado para ya identificar mis errores técnicos, prácticos, y luego pasar a los estructurales. Con esto terminamos esta sesión.